Una tormenta avanzada cubría la sierra con sombras inquietantes en la tarde de abril de 1888. Los picos del Robledal recortaban siluetas oscuras sobre un cielo plomizo que prometía lluvia incesante. El viento helado zarandeaba las encinas mientras relámpagos rasgaban la bóveda gris con destellos blancos. A lo lejos, los truenos retumbaban como tambores de advertencia. Don Julián Navarro, un hombre de 52 años viudo desde hacía ya más de una década, estaba solo en su vetusta finca, una casa de piedra y madera, en medio del monte rodeada de prados y un granero desvencijado. La esposa que perdió Teresa había nacido en Valladolid. Su recuerdo colgaba en fotografías gastadas sobre una silla de pino. Julián, ex guardia civil, había dejado la comandancia tras la muerte de Teresa. Había preferido refugiarse en el silencio de la sierra cultivando patatas y criando ovejas. La soledad era su compañía, su penitencia. Ahora, en esa tarde tormentosa, se refugiaba en la cocina con una taza de café y escuchaba el golpeteo de las gotas contra el tejado. Pensaba en los dolores inútiles y las promesas rotas. De pronto, vio un haz de relámpago iluminar el prado delantero. Junto a los restos de una valla, una figura se movió, una yegua incierta con el costado sangrante. El animal tambaleaba, pero avanzaba con una determinación grave. Julián dejó su taza, sintió un extraño tirón interior y salió al exterior. La lluvia comenzó a caer más fuerte, golpeando como latigazos. Caló al fondo de los huesos, pero Julián no dudó. Iba acompañado por su viejo bastón, pero sin miedo. En la tenue luz, vio a la yegua apoyarse en uno de sus flancos temblando. Sus ojos reflejaban dolor, pero también una inteligencia casi humana. Al escucharlo acercarse, bajó la cabeza ligeramente como invitándolo a seguir. No era un acto instintivo, la yegua dirigió sus pasos hacia el viejo granero, que Julián rara vez abría desde hacía años. El granero, con tablones curvados por el tiempo y un aroma rancio de heno y polvo, abría su puerta parcialmente inclinada. Los relinchos del animal, suaves y constantes, parecían suplicar ayuda. Sin saber por qué, Julián se quitó el sombrero de fieltro y se humedeció el cuello. Respiró hondo, sintiendo el latido del corazón acelerarse. Una voz en su interior, como un eco de Teresa, le recordó: «Nunca mires hacia otro lado cuando alguien te necesita». Empujó la puerta chirriante del granero y entró. Adentro la penumbra era densa, iluminada solo por rayos de luz que se colaban por rendijas. El olor a establo, madera húmeda y paja vieja se mezclaba con un leve tufillo metálico. Julián encendió una lámpara de aceite que había guardado en un rincón, y el haz cálido reveló un bulto tumbado en el suelo del otro lado del centro del granero. La yegua entró con cuidado, colocando su pata herida junto al bulto. Julián avanzó regulando su respiración, apoyándose en su antiguo entrenamiento. Cuando llegó lo bastante cerca, vio a un joven inconsciente, ropa rasgada, la camisa empapada de barro y sangre oscura. Su rostro pálido mostraba una herida abierta en la costilla. La respiración era débil, entrecortada. Junto a él, unas alforjas de cuero estaban salpicadas de humedales oscuros. El animal bajó la cabeza y rozó con ternura el hombro del joven. Julián se inclinó, sacó su pañuelo y tocó la frente del desconocido. Estaba helada. Su pulso era débil, casi imperceptible. Don Julián tomó un puñado de heno limpio y se lo puso bajo la cabeza del joven, intentando ofrecer algo de alivio inmediato. Mientras sus dedos temblaban ligeramente, recordó algo fundamental. Durante años había escuchado ese latido de vida, en situaciones donde casi todo parecía perdido. Ahora se preguntó si debía adentrarse más, si debía llevar al joven a su casa arriesgando su soledad, o cerrar la puerta y volver a la nada que conocía. La yegua resolló suavemente. Julián la miró y en sus grandes ojos negros vio una urgencia sin palabras. El animal no pedía refugio, pedía salvación. Y él sabía sin dudarlo que no podía negársela. Con esfuerzo bajó al joven sobre una manta vieja. Sus nudillos blancos apretaban el pañuelo. La lámpara emitía una luz titilante que proyectaba sombras gigantescas en las vigas del techo. Julián volvió afuera en busca de agua,
regresó con una cantimplora y mojó el pañuelo. Con cuidado limpió la herida más aparente y detuvo el sangrado leve. Luego recogió las alforjas y las abrió. Dentro encontró unos papeles arrugados, manchas borrosas y un sobre cerrado con sello de lacre. Florian, el nombre, herrero. En el interior había un mapa parcial y un documento que mencionaba agua contaminada y Compañía Nueva Castilla. El rumor frío de traición recorrió su mente. Reconoció en ese nombre a una empresa que llevaba meses ofreciendo dinero a los campesinos de los valles por sus tierras, con el argumento de modernizar la comarca y traer progreso. Pero Julián sabía cómo operaban esos acuerdos. Ofrecían mucho, exigían silencio, y los rumores hablaban de pozos enfermos, ganado muerto y niños enfermos. Se preguntó si aquel joven tendría pruebas reales. Se inclinó para susurrar al oído del inconsciente. «Vamos a ayudarte, amigo. No estás solo». La yegua meneó la cabeza y emitió un relincho grave como si aceptara la promesa. Julián se apartó para contemplar a ambos, la criatura herida, el joven inconsciente, el granero húmedo y apagado. Afuera, el viento rugía. El mundo podía esperar siglos, pero no podían esperar más. La tormenta era testigo de ese momento decisivo, un hombre y una yegua herida, desafiando la indiferencia para encender una chispa de esperanza. Con cuidado cargó los papeles dentro de su chaqueta y echó una mirada al caballo que reposaba en el prado. Un sacrificio por compasión, un acto impulsado por principios casi olvidados. Esa noche en la tormenta algo murmuraba en su interior. Todavía puedes volver a ser quien eras. Y con esa certeza temblorosa, don Julián Navarro selló el umbral del granero y se preparó para acoger un misterio que prometía cambiarlo todo. El joven no despertó durante horas. Don Julián le había limpiado las heridas superficiales, colocado una venda improvisada con gasas viejas que aún conservaba en su baúl de primeros auxilios, y lo había arropado con una manta de lana. Afuera la tormenta arreciaba, pero dentro del granero solo se escuchaba el silbido del viento entre las rendijas de las tablas y la respiración entrecortada del desconocido. La yegua seguía ahí fiel, tumbada cerca de su dueño, con la cabeza agachada sobre sus patas delanteras. No dormía, observaba. Julián encendió la estufa de leña que había en el rincón del granero, una reliquia de tiempos en que los inviernos eran más crudos y los hombres más resistentes. Puso a calentar una olla de agua y sacó café molido del arcón que guardaba para emergencias. Cuando se disponía a servir una taza, escuchó un quejido. El joven intentaba incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Julián se acercó rápido. «Tranquilo, muchacho. No te muevas aún. Has perdido mucha sangre». Los ojos del forastero, de un gris tormentoso, se abrieron apenas. Lo miraron con una mezcla de confusión y urgencia. «¿Dónde estoy?», susurró. «Estás en mi granero en la Sierra del Robledal. Te encontró tu yegua. Si no fuera por ella, ahora estarías criando malvas». El joven giró la cabeza hacia el animal. Una sonrisa leve y dolorosa se dibujó en sus labios. «Luz. Siempre fue más lista que yo». Julián le acercó la taza. «Toma un poco, está caliente». Bebió a sorbos lentos. Su mano temblaba. Luego, con esfuerzo, sacó algo arrugado del bolsillo interior de su chaqueta, un papel doblado manchado de sangre. «Tómelo. Tiene que ver esto. Antes de que sea tarde». Julián lo desplegó con cuidado. Era una carta escrita con prisa, con tinta corrida y caligrafía irregular. Tomás, los análisis son claros. El mercurio ya ha contaminado el pozo de las ánimas. Si prosiguen con la extracción, afectará a todo el valle. Tengo copias de los informes. Están en las alforjas. Si no regreso, entrégalo al gobernador. F. Herrero. El corazón de Julián se aceleró. Conocía ese pozo. Era una de las fuentes que surtían agua a varios caseríos del valle. La gente de Castañeda, de Piedra Fresca, de San Miguel, todos dependían de esa agua. Recordó las noticias recientes, reses muertas,
Enfermedades repentinas, pozos cerrados sin explicación. ¿Quién te persigue, Tomás?, preguntó bajando la voz. El joven lo miró con una intensidad que helaba. La Compañía Nueva Castilla. No son solo mineros. Son una red. Empresarios, notarios, incluso algún juez. Compran tierras con amenazas. Contaminan el agua para obligar a vender. ¿Y si te interpones? Tomás se tocó el costado donde aún sangraba bajo la venda. Intentaron matarme anoche entre la garganta del diablo y el camino de los carros. Luz me salvó. Me lanzó al barranco y huyó. Llegó aquí, herida. La yegua, al oír su nombre, alzó ligeramente las orejas. Julián sintió un nudo en la garganta. Recordó a su propia yegua de juventud Esperanza, que murió salvándolo de un deslizamiento en los tiempos de servicio. ¿Qué edad tienes, hijo 25? Me llamo Tomás Herrero. Mi padre fue capitán de la Guardia Civil. Murió hace 5 años. Dijeron que fue un accidente, pero ahora sé que fue por esto. Julián se levantó lentamente y fue hasta las alforjas. Rebuscó entre documentos frascos de cristal y un pequeño mapa enrollado. Había marcadores rojos junto a pozos, minas y corrientes de agua. Fechas. Nombres de propietarios. ¿Has mostrado esto a alguien? A nadie en quien confíe. Buscaba a un antiguo compañero de mi padre. Me hablaron de usted, don Julián Navarro. Dicen que era un hombre de ley. Que lo fue al menos. Julián tragó saliva. Sentía la carga del pasado como una piedra en el pecho. ¿Qué sabía ese chico de sus derrotas, de las veces que cayó por miedo de las decisiones que aún lo desvelaban? Hace años que no llevo placa, Tomás. Pero sigo sabiendo cuándo huele a podredumbre. Y esto huele mal. Muy mal. El joven cerró los ojos. Parecía desvanecerse de nuevo. Tienen a un niño, murmuró. El hijo de un agricultor de Castañeda. Lo tomaron como presión para que su padre firmara la venta. ¿Está en algún lugar? Hay otros quizás. Yo solo no pude llegar a tiempo. Julián sintió un escalofrío. Secuestrar a un niño. Era más que una estafa, más que un negocio sucio. Era puro terror. ¿Descansa? ¿No hables más por ahora? ¿Ya has hecho bastante? ¿No? Lo suficiente. Aún no. Lo harás. Pero no solo. Julián volvió a mirar los documentos. No eran solo pruebas de contaminación. Eran una ruta hacia la corrupción más profunda, alcaldes comprados, firmas falsificadas, amenazas encubiertas. Y el valle, su valle envenenado por codicia. Esa noche, mientras Tomás dormía entre mantas, y Luz vigilaba a su lado como una estatua viva, Julián salió al porche de su casa. El cielo seguía cargado, pero la tormenta parecía haberse desplazado hacia el sur. En el aire flotaba ese olor a tierra mojada y peligro inminente. Sacó del arcón del salón una caja de madera cerrada con llave. Dentro, entre papeles antiguos, estaba su antigua placa de la Guardia Civil, algo oxidada pero intacta. También su revólver aún cargado, aún frío como su conciencia. Lo sostuvo en la mano con respeto, no como quien busca venganza, sino como quien recuerda un juramento. No el juramento a una institución, sino a una forma de vivir, defender a quienes no pueden defenderse, aunque duela, aunque cueste. Y en ese momento supo que la soledad ya no lo protegería, que el silencio ya no era neutral, que la tierra que amaba necesitaba voces firmes y manos limpias. Volvió al granero y antes de apagar la lámpara murmuró: «Mañana, muchacho. Mañana empezamos». El amanecer trajo consigo un silencio pesado de esos que no anuncian calma sino decisiones pendientes. El sol, todavía tímido, se asomaba entre los picos de la Sierra del Robledal, tiñendo de oro los tejados húmedos y las piedras de los caminos. Don Julián, que no había dormido ni una hora entera, preparaba café y calentaba pan sobre la estufa. Cada movimiento era medido como si su cuerpo ya supiera que algo estaba por romperse. En el granero, Tomás Herrero seguía descansando más estable, pero aún con la piel pálida y la respiración irregular. Luz, la yegua herida, no se había separado de él ni un instante.
Era como si entendiera que su trabajo aún no había terminado. Julián se sentó frente al fuego con el mapa y los documentos extendidos sobre la mesa. Había pasado gran parte de la noche repasando cada nombre, cada firma, cada flecha que apuntaba a los manantiales del valle. Reconocía algunos apellidos de caciques de la zona. Otros eran nombres que no aparecían en ningún padrón, pero que firmaban contratos millonarios desde despachos en Madrid. Todo estaba conectado. Un golpe seco en la puerta lo hizo levantarse de inmediato. Su mano fue directa al viejo revólver que ahora colgaba en su cinturón. Nadie venía hasta su finca sin anunciarse y menos a esas horas. Se acercó sigilosamente a la ventana. A través del cristal empañado vio a 3 hombres a caballo con capas oscuras y sombreros de ala ancha. Uno de ellos descendió con la lentitud calculada de quien sabe que no necesita correr. Julián abrió la puerta dejando ver solo media figura. La otra mano firme sostenía el arma fuera de vista. «¿Qué buscan tan temprano?», preguntó con voz seca. El hombre que iba delante sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. «Don Julián Navarro depende. Nos manda la Compañía Nueva Castilla. Supimos que un joven viajero pudo haber pasado por aquí anoche. Hubo un pequeño incidente en la Garganta del Diablo, ya sabrá usted. El pobre se extravió. Estamos preocupados». Julián mantuvo la expresión pétrea. «Aquí no ha pasado nadie, solo el viento y la lluvia». El hombre fingió mirar los alrededores, aunque su atención parecía clavarse en cada centímetro del terreno. «¿No le importa si echamos un vistazo?» «Sí me importa. Esto es propiedad privada y yo no soy muy amigo de las visitas sin invitación». Los 2 jinetes al fondo se removieron en sus monturas. El aire se volvió denso. El instinto ese que Julián creía dormido volvió a susurrarle van armados. «No vienen a preguntar». El interlocutor se acercó medio paso. «No queremos problemas, don Julián. Solo asegurarnos de que el chico está a salvo». Llevaba documentos sensibles. ¿Sabe? Lo único sensible aquí es mi paciencia. Si buscan a alguien, hablen con el alcalde de Castañeda. Yo tengo mis propios asuntos». El silencio se estiró como una cuerda tensa. Luego el visitante retrocedió y montó de nuevo su caballo. «Muy bien. Pero si llega a saber algo, hágaselo saber a la compañía. Y tenga cuidado, los caminos están peligrosos últimamente. Se han visto lobos y cosas peores». Julián los observó alejarse hasta que desaparecieron entre la niebla del camino. No cerró la puerta hasta oír el último galope. Volvió al granero donde Tomás se había incorporado apenas. «¿Quién era?», preguntó con un hilo de voz. «Los hombres de la compañía». «Venían por ti, pero se han ido. De momento». Tomás apretó los dientes. «Son más de los que parece, y no se detendrán, no cuando tienen tanto en juego». «Lo sé». Julián se sentó a su lado. «Necesitamos ayuda. No podemos enfrentarnos solos a esto». «¿Confiamos en la Guardia Civil?», preguntó Tomás con ironía amarga. «No en todos. Pero conozco a alguien, don Ernesto Falcón, el boticario de San Miguel. Fue alférez durante la Guerra de África. Hombre recto, discreto. Sabe cosas y ve más de lo que dice. Además tiene contacto con el alcalde Pedro Aguirre, uno de los pocos que no se vendieron». Tomás asintió lentamente. «Podría funcionar. Pero tendrán que ver las pruebas. Y moverse rápido. Si la compañía descubre que sigues con vida». Julián puso una mano sobre el hombro del joven. «Entonces que vengan. No será la primera vez que recibo a bandidos en mi casa. Pero esta vez no estaré solo». A media mañana dejó a Tomás bajo el cuidado de Luz y cabalgó hacia el pueblo con su caballo Tordo Sombra. Por caminos de herradura y sendas olvidadas, llegó a San Miguel cuando el campanario marcaba las 11. La plaza estaba tranquila, pero la tensión se respiraba. Gente que miraba hacia otro lado. Puertas entreabiertas. Nadie se sentía seguro. El boticario lo recibió en la trastienda entre frascos de vidrio y plantas secas colgando del techo. «Pensé que nunca volvería a verte con esa cara», dijo don Ernesto.
Esa de algo está a punto de explotar. Lo está. Y necesito tu ayuda. Julián le mostró los documentos. Ernesto no dijo una palabra hasta terminar de leer todo. Luego, con expresión grave, murmuró: «Esto no es solo codicia, es crimen organizado. Y si es cierto lo que dice el chico, hay niños de por medio. Uno seguro. Quizá más». El boticario cerró los ojos un instante. «Te pondré en contacto con Pedro Aguirre. Él también ha notado cosas. Cambios en el registro de aguas tierras compradas con firmas dudosas. Pero tenemos que movernos ya. Hoy mismo. Entonces prepárate. Porque una vez que empecemos esto, no habrá marcha atrás». Esa noche, cuando Julián volvió a la finca, el cielo estaba claro por primera vez en días. Las estrellas brillaban sobre la sierra del Robledal, como testigos silenciosos de un país que se debatía entre justicia y corrupción. Tomás dormía. Luz respiraba con paz. Y dentro de don Julián, algo que había estado dormido durante años, despertaba con fuerza. No era rabia. Era la certeza de que aún quedaba una pelea justa por dar. Y que esta vez no se quedaría al margen. La mañana siguiente comenzó con una neblina espesa que descendía sobre la sierra del Robledal, como una sábana de algodón húmedo. La tierra respiraba silencio y hasta los pájaros parecían saber que algo importante estaba por suceder. Don Julián no durmió. Había pasado la noche revisando los papeles de Tomás por enésima vez. En su pecho ardía una mezcla de determinación y preocupación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía costarle no solo su tranquilidad, sino la vida. Pero también sabía que si se quedaba de brazos cruzados dormir, sería aún más imposible. Tomás, aunque todavía débil, se mostraba más lúcido. La herida del costado comenzaba a cicatrizar y la fiebre había remitido. Luz, como una centinela inquebrantable, no se había separado de él ni un instante. Aquel vínculo entre animal y hombre no era común, era algo sagrado. «Hoy hablaremos con el alcalde Aguirre», dijo Julián, mientras servía café en 2 tazas de barro. Tomás lo miró con ojos cansados pero firmes. «¿Crees que aún queda alguien en el poder que no esté comprado? Pedro no es perfecto, pero lo conozco desde hace 20 años. Si aún le queda algo de honor, se pondrá de nuestro lado. Y si no, entonces ya sabremos a quién más tachar de la lista». Julián dejó de nuevo a Tomás en el granero armado con una escopeta vieja y el coraje silencioso de los que han sufrido demasiado para seguir teniendo miedo. Le prometió volver antes del anochecer. Cabalgó hasta el ayuntamiento de Villarrobledo, un pueblo algo mayor que San Miguel, con casas de piedra bien mantenidas, una iglesia románica y calles empedradas que aún olían a ganado. La plaza mayor estaba inusualmente vacía. Pedro Aguirre, un hombre robusto de barba blanca bien recortada, lo recibió en su despacho sin ceremonia alguna. Cuando don Ernesto me dijo que ibas a venir, supe que esto no era cualquier visita, dijo cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué pasa, Julián Julián?» No habló enseguida. Sacó los documentos del zurrón y los desplegó sobre la mesa de roble. Mapas, informes, notas manuscritas, nombres, firmas. Pedro los miró sin parpadear. A medida que leía su ceño se fruncía como si los años le pesaran de golpe. «Todo esto es cierto, sí, y es solo una parte. Hay pozos contaminados con mercurio, informes manipulados, contratos falsificados. La compañía Nueva Castilla está comprando tierras con amenazas y al que se resiste... ¿Qué le pasa? ¿Secuestran a sus hijos?» Pedro levantó la vista bruscamente. «¿Tienes pruebas de eso?» «Un muchacho. Se llama Tomás Herrero, el hijo de un viejo compañero mío de la Guardia Civil. Lleva días huyendo, le dispararon. Está escondido en mi finca. Y el niño todavía no sabemos dónde está. Pero Tomás escuchó que lo tienen en una propiedad al sur, cerca del Cortijo de los Sauces, que ahora pertenece a un tal don Marcos Blanco». Pedro se puso de pie. «Ese nombre me suena. Llegó hace unos meses con cartas oficiales desde Madrid. Decía ser inspector del Ministerio de Fomento con poderes especiales para coordinar acciones de progreso industrial». «Progreso», repitió Julián amargo.
Envenenan la tierra, expulsan a los ganaderos y lo llaman modernización. El alcalde se acercó a la ventana. La niebla envolvía la plaza como un presagio. Yo también he notado cosas, firmas que no cuadran en los registros, herencias que cambian de nombre sin testamento. Y hace poco uno de los hijos de la familia Bedia desapareció 2 días. Dijeron que se perdió en el monte, pero el niño volvió con marcas en las muñecas y miedo en los ojos. Julián dio un paso adelante. Pedro, esto ya no es política, es una guerra. El alcalde se giró. Su rostro había cambiado. El burócrata fatigado había dado paso a un hombre decidido. ¿Qué necesitas de mí que protejas a Tomás? Que notifiques a los pocos que todavía tienen conciencia y que prepares a tu gente. Si esto estalla, el pueblo tiene que estar listo. Y tú, voy a ir al cortijo de los sauces, a ver si el instinto no me falla. Pedro asintió con firmeza. Tendrás mi apoyo. Pero ten cuidado. Si ese tal Blanco es quien creo que es, no estás tratando con un empresario. Estás tratando con un hombre que sabe matar sin ensuciarse las manos. Julián salió del ayuntamiento con el estómago revuelto. La niebla comenzaba a disiparse, pero en su interior la incertidumbre se hacía más espesa. Al volver a casa encontró a Tomás recostado repasando los papeles. «¿Buenas noticias?», preguntó. «El alcalde está con nosotros». «Por ahora». Y el siguiente paso, Julián le tendió un vaso de agua fresca. «Vamos a encontrar ese cortijo, y vamos a traer de vuelta al niño. Pero para eso necesitaremos más que valentía». Tomás lo miró con una expresión que mezclaba admiración y respeto. «Mi padre siempre dijo que tú eras el tipo de hombre que no se esconde, aunque todo se ponga en contra». Julián se sentó junto a él con el revólver sobre la mesa. «Tu padre me salvó la vida más de una vez. Esta vez me toca a mí devolverle el favor. ¿Crees que podremos con ellos? No lo sé, Tomás. Pero hay una cosa que tengo clara: esta tierra no se vende, no se contamina y no se rinde sin pelear». La yegua Luz alzó la cabeza y soltó un leve resoplido como si entendiera cada palabra. Y en ese momento Julián supo que ya no estaba solo. Estaban formando algo más que una resistencia. Estaban sembrando dignidad en una tierra herida, y lo harían crecer cueste lo que cueste. La tarde caía sobre el robledal con un tono cobrizo, y el viento traía olor a humo de chimeneas y a tierra removida. Era uno de esos atardeceres que parecen suspender el tiempo como si la sierra entera contuviera la respiración. Pero en la casa de don Julián Navarro, el silencio no era de paz. Tomás descansaba en la habitación del fondo, y Luz, la yegua herida, permanecía tumbada bajo el porche, como si protegiera el umbral. Julián acababa de cargar el revólver por tercera vez. No por necesidad, sino por costumbre. Le temblaban un poco las manos, no por miedo, sino por una especie de anticipación que solo los hombres que han conocido la guerra pueden reconocer. Y entonces lo vio. Un jinete solitario avanzando despacio por el camino montado sobre un caballo negro lustroso, con una capa larga ondeando al viento y el sombrero echado hacia adelante. Venía sin prisa con una seguridad que helaba la sangre. Julián lo reconoció antes de verle la cara. Marcos Blanco. Ex capitán de la Guardia Civil, ahora delegado de Asuntos Estratégicos enviado desde Madrid. Su fama lo precedía: frío calculador, experto en operaciones encubiertas y represión en las colonias. Un hombre al que no le temblaba la mano, ni la conciencia. Julián salió a esperarlo de pie con la espalda recta como cuando llevaba uniforme. No por respeto, sino por dejar claro que no se encogía ante nadie. «Vaya, don Julián Navarro», dijo Blanco al desmontar. «Pensé que estaría más viejo. Y yo pensé que no tendrías la desfachatez de venir tú mismo. Este asunto requiere delicadeza. Y tú siempre has sido un hombre de principios. Difícil de comprar, pero razonable cuando se te habla claro». Julián entrecerró los ojos. «Habla, pues. Pero no enrede». Blanco se quitó los guantes lentamente como quien prepara un bisturí. «Hay un muchacho herido bajo este techo, lo sabemos. Lo buscan hombres importantes y no por capricho.
Lleva documentos robados secretos de Estado. Si tú lo entregas todo, acaba aquí. Nadie saldrá herido. Tú volverás a tu retiro y el valle. Podrás seguir su curso. Y si no seré yo quien vuelva. Y no vendré solo. Julián no respondió enseguida. Bajó la vista como quien reflexiona y luego levantó la mirada con una firmeza que no admitía duda. Ese chico lleva la verdad encima. Y tú llevas mentiras envueltas en banderas. Blanco suspiró. ¿De verdad vas a arriesgar tu vida por un don nadie, por un inocente? Por un niño secuestrado. Por una tierra que vale más que vuestra avaricia. El enviado sonrió con cinismo. La sierra está llena de viejos como tú, que creen que el honor se cultiva como las patatas. Pero el mundo ha cambiado, Julián. Los que mandan están en Madrid. Y allí ya no interesa esta comarca más que como fuente de recursos. Agua limpia, vacas felices, tonterías románticas. Lo que importa ahora es el mineral, la expansión, el futuro. El futuro no puede construirse sobre pozos envenenados, ni niños desaparecidos, escupió Julián. El silencio se tensó. El caballo negro resopló. En el interior de la casa, Tomás había escuchado la conversación desde detrás de la puerta apretando los dientes. Blanco volvió a colocarse los guantes. Tienes hasta el amanecer. Si al salir el sol no me has entregado al chico, vendremos con orden judicial y con más hombres. Y créeme, no seremos tan amables. Subió al caballo, giró con elegancia cruel, y desapareció por donde había venido, dejando una estela de amenaza en el aire. Julián cerró la puerta y se apoyó en ella un segundo. Respiró hondo. Tomás apareció en el umbral del pasillo. Ese es el famoso Marcos Blanco, peor aún. ¿Qué vamos a hacer, Julián? Lo miró con una chispa que no se le veía desde hacía años. Prepararnos. No nos rendiremos. Pero tampoco nos quedaremos esperando. Se dirigió al armario del desván. Sacó una caja de madera con herramientas, una cuerda de esparto, una linterna y 2 escopetas de caza bien conservadas. Conozco los caminos de esta sierra mejor que nadie. Si quieren rodearnos tendrán que sudar. Y no pienso ponértelo fácil. Tomás asintió, pero su cara se tornó sombría. Si me entregas, el niño vivirá. No se trata solo de ti. Ya han cruzado líneas que no se cruzan. Si te entrego mañana, vendrán por otro. Y pasado por todos. En ese momento una voz se escuchó desde fuera. ¿Don Julián? Era Ernesto Falcón, el boticario. Venía a caballo agitado. Traigo noticias, entró sin desmontar. Acaban de trasladar a 3 niños al cortijo de los Sauces. Uno es el hijo de los Bedia. Los otros no los conocemos. Pero están ahí, y he visto llegar a hombres armados. Son mercenarios no del pueblo. Julián se quedó quieto. Luego miró a Tomás y a Ernesto. Entonces no hay más que hablar. Vamos por ellos. ¿Cómo?, preguntó Ernesto. Solo somos 3. 3 que sabemos lo que está en juego. 3 que ya no podemos dormir sabiendo lo que sabemos. Tomás se incorporó aún con dolor. Yo voy. No, dijo Julián. Tú te quedas. Alguien debe guardar los documentos. Si caemos, tú debes llevarlos a Madrid. Pero... No hay pero. Confío en ti. Eres el testigo. Eres la prueba. Y ahora también eres esperanza. La yegua Luz se acercó a Tomás como entendiendo el peso de la decisión. El muchacho apoyó la frente en su crin y susurró algo que nadie oyó. Esa noche, Julián y Ernesto cabalgaron en silencio hacia el sur. El cielo estaba despejado. La luna iluminaba el camino. Ambos sabían que no era una misión de rescate cualquiera. Era una declaración, una línea en la tierra. Y cuando se acercaban al cortijo de los sauces entre sombras y ladridos lejanos, Julián apretó la mandíbula. Hoy no somos 2. Hoy somos todos los que alguna vez creímos que la justicia no era solo una palabra bonita. Y así, con el corazón encendido y el alma cansada, cruzaron la última curva. La noche no sabía que estaba a punto de despertar. El cortijo de los sauces se alzaba sobre una colina baja, rodeado de encinas y viejas murallas de piedra seca.
En su día fue un lugar próspero con viñedos cuidados y tejados limpios. Ahora bajo la luna llena parecía otra cosa, una trampa silenciosa disfrazada de ruina. Desde la distancia, Julián y Ernesto podían distinguir una luz tenue en la casa principal y dos figuras patrullando el perímetro con escopetas al hombro. ¿Qué piensas?, susurró Ernesto agazapado entre unos lentiscos. Que no tienen ni idea de quiénes somos, contestó Julián con media sonrisa. Y eso juega a nuestro favor. Ambos habían desmontado y escondido los caballos entre unas zarzas. Se movían en silencio como en sus viejos tiempos, cuando patrullaban las sendas del norte durante las guerras carlistas. Julián llevaba su antiguo revólver al cinto y una escopeta corta en la espalda. Ernesto, aunque más torpe con las armas, empuñaba con firmeza un trabuco que había heredado de su padre. ¿Y si hay más dentro?, preguntó el boticario. Seguro que sí. Por eso vamos primero a por los niños. Si conseguimos sacarlos sin ruido, ya hemos ganado la mitad de esta guerra. La verja trasera del cortijo estaba rota. Julián la conocía bien de joven. Había dormido en ese mismo terreno cuando ayudaba a un pastor vecino. Recordaba un pasadizo tras el aljibe que conectaba con el patio interior. ¿Y si seguía abierto? «Sígueme», ordenó en voz baja. Atravesaron el muro trasero agachados y se deslizaron entre sombras hasta llegar al aljibe. Julián tanteó el suelo con las manos hasta encontrar la trampilla de madera. Crujió al abrirla, pero resistió. Entraron uno detrás del otro conteniendo la respiración. El pasadizo olía a humedad y a moho. Ernesto resopló. «No me pagan lo suficiente por esto». «A ti no te pagan, boticario». «A ti te mueve la decencia», dijo Julián, medio en broma, medio en serio. Al final del pasadizo, una puerta estrecha de piedra daba acceso a una despensa abandonada. Desde ahí podían oír ruidos de pasos y voces apagadas. Un perro ladró a lo lejos. Las ventanas estaban tapadas con trapos. Nadie parecía esperar visitas. «Si esto sale mal», murmuró Ernesto, «¿qué le diremos a Dios que lo intentamos y que no nos quedamos mirando?» Encontraron a los niños en una habitación trasera pequeña y sin ventanas, donde el olor a encierro era casi físico. Había dos varones de unos 8 años y una niña más pequeña, tal vez 6. Dormían en jergones de paja cubiertos con mantas finas. Tenían las muñecas vendadas marcas en los tobillos y rostros exhaustos. Julián se acercó despacio con lágrimas contenidas. «Tranquilos. Ya estáis a salvo». Uno de los niños despertó sobresaltado. «Papá, no soy tu padre, chiquillo, pero soy amigo suyo, y vamos a llevarte con él». La niña no hablaba. Solo observaba con ojos grandes y oscuros. Ernesto la tomó con delicadeza en brazos, y la pequeña se abrazó a él con fuerza. «Vámonos antes de que nos huelan», susurró Julián. Pero justo cuando abrían la puerta escucharon un grito en el patio. Uno de los hombres había encontrado huellas cerca del aljibe. «¡Alarma! ¡Alguien ha entrado!». Los ladridos del perro se hicieron más cercanos. Las botas resonaron sobre las baldosas. «¡Corre!», ordenó Julián. Ernesto salió primero con los niños por el pasadizo. Julián cubrió la salida apuntando con la escopeta hacia el pasillo. Cuando una figura apareció, disparó sin dudar. El hombre cayó de espaldas chillando de dolor. Otro respondió con una ráfaga. Un proyectil rozó el brazo de Julián, pero no lo detuvo. Cerró la trampilla y corrió tras los demás. Llegaron a los caballos jadeando. Ernesto sangraba por una ceja y la niña seguía muda aferrada a su cuello. Los niños apenas podían mantenerse sobre la montura. «Subid rápido», ordenó Julián mientras ayudaba a colocar a los pequeños. «¡Nos siguen!». Los cascos de los perseguidores ya resonaban colina abajo. «Llévalos tú, Ernesto. Llévalos con Pedro Aguirre. Que el alcalde los esconda en la iglesia. Diles que es urgente, y tú yo los frenaré». «Julián, vete ya». Ahora Ernesto dudó un segundo. Pero entonces la niña habló por primera vez. «No le dejes solo». Eso bastó para que el boticario apretara los dientes, clavara las espuelas
y saliera disparado hacia el norte. Julián se atrincheró tras unas peñas. La luna iluminaba el sendero justo cuando los hombres de blanco llegaron. Eran 5. Llevaban faroles y armas largas. Navarro gritó uno: «Entréganos a los niños. Sabemos que los tienes». «Están camino a casa», respondió Julián con voz firme. «Y tú te quedarás aquí en la sierra con tu vergüenza». Disparó una vez. El tiro no fue mortal, pero suficiente para dispersarlos. Los otros respondieron. El tiroteo se prolongó minutos eternos. Julián, herido en la pierna, se arrastró hasta un abeto y recargó. Entonces apareció Luz. La yegua, cojeando pero decidida, había salido del refugio. Se colocó delante de él como si quisiera protegerlo. «No», susurró Julián. «Vuelve atrás». Pero el animal no se movió, y en ese instante uno de los atacantes alzó el rifle. Julián disparó antes de que pudiera hacer fuego. Cayó el silencio. Los otros huyeron. Luz permaneció de pie jadeando. Julián se acercó a ella con el cuerpo tembloroso. «Has vuelto a salvarnos, amiga». La yegua le lamió la mano, luego se dejó caer con suavidad. Julián se arrodilló a su lado. «Resiste, solo un poco más». Pero Luz cerró los ojos como quien por fin descansa. Horas después, cuando el cielo empezaba a clarear, llegó Ernesto con refuerzos. Traía al alcalde a varios campesinos armados, y a Tomás, que había escapado del escondite al oír los disparos desde lejos. Encontraron a Julián consciente apoyado contra el árbol con una venda improvisada y la mano sobre el lomo de Luz. «¿Están bien los niños?», preguntó con voz ronca. «A salvo», respondió el alcalde. «Ya están con sus familias». Tomás se arrodilló junto a él. «¿Qué has hecho, Julián?» «Lo que había que hacer». Y por primera vez en años, Julián Navarro sonrió con paz. El amanecer llegó con un tono grisáceo y silencioso sobre los campos de encinas. La bruma cubría las laderas del Valle de las Viñas, como un manto pesado, denso, lleno de promesas y heridas. En la plaza del pueblo, junto a la iglesia de San Bartolomé, ya se corría la voz como reguero de pólvora. Julián Navarro salvó a los niños. Se enfrentó solo a los hombres del cortijo de los sauces. Doña Marisa la panadera fue la primera en hablarlo en voz alta mientras amasaba. ¿Y dónde estaban los guardias civiles anoche? ¿Y el alcalde? ¿Cómo es posible que un hombre mayor y un boticario hayan hecho más que todos nosotros juntos? Nadie supo qué responder, pero algo se removió entre las piedras antiguas del pueblo, algo que llevaba años dormido. En la casa del alcalde Pedro Aguirre, los niños rescatados descansaban. Habían comido pan caliente con leche templada y ahora dormían juntos como cachorros asustados en una habitación con mantas y juguetes improvisados. Tomás se encontraba allí junto a Ernesto sin despegarse de la niña que aún no pronunciaba una palabra, pero que ya no tenía los ojos apagados. «¿Cómo pudo pasar esto aquí?», preguntó Tomás, la voz quebrada. «¿Cómo no lo vimos?» «Porque no queríamos verlo», respondió Ernesto mirando por la ventana. «Es más fácil no mirar». El alcalde entró en ese momento con rostro demacrado pero firme. «He mandado un mensaje urgente al juzgado de Valladolid. Tienen que intervenir. Esto ya no es solo un asunto del pueblo». «¿Y si no lo hacen?», dijo Ernesto con escepticismo. «Entonces lo haremos nosotros», afirmó Tomás. «Ya no hay vuelta atrás». A las afueras del pueblo, en la vieja casa de Antonia, la curandera de la aldea, Julián, se recuperaba. La herida en la pierna era profunda pero limpia. Había perdido mucha sangre y dormía a ratos, a veces murmurando nombres del pasado, otras veces sonriendo como si hablase con alguien que ya no estaba. «Es un loco», dijo Antonia, moliendo hierbas en un mortero. «Pero uno de esos locos que hacen falta». «¿Crees que sobrevivirá?», preguntó Ernesto sentado junto a la cama. «Eso ya no depende solo del cuerpo, sino del alma». Luz, la yegua, yacía enterrada en lo alto de la colina junto a un viejo almendro. Tomás había cavado la tumba con sus propias manos. Encima colocó una cruz de madera y un puñado de flores silvestres. «Gracias», dijo antes de marcharse.
por cuidarlo mejor que nosotros. A media mañana un grupo de mujeres del pueblo llegó a la casa de Antonia. Venían con cestas, mantas, incluso ropa limpia para los niños. No hicieron preguntas, no pidieron permiso. Solo entraron y empezaron a limpiar, cocinar, vigilar turnos. Una de ellas, Rosario, la madre de uno de los niños desaparecidos, tomó la mano de Julián mientras dormía. Gracias por no olvidar lo que nosotros ya habíamos enterrado. Ese gesto marcó el inicio de algo nuevo. La reacción de los hombres, sin embargo, fue más lenta. Algunos aún temían a Don Blanco y su red de cómplices. Otros simplemente no sabían qué hacer con la vergüenza. Pero cuando Santiago el herrero, el hombre más fuerte del pueblo y padre de 6 hijos, apareció en la plaza diciendo: «Yo me uno». ¿Quién más? Los demás comenzaron a mover los pies. Esa misma tarde, Ernesto y Tomás reunieron a un grupo de vecinos dispuestos a actuar. Usaron el almacén de la antigua estación como punto de encuentro. Allí organizaron guardias, redactaron cartas, recolectaron pruebas. Las declaraciones de los niños dibujadas y escritas con ayuda del maestro se conservaron como oro. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El sargento Morales, jefe de la Guardia Civil local, apareció en la puerta de la estación con 4 agentes armados. No traían orden de detención, pero sí rostros endurecidos. Se os acusa de alterar el orden público, de tomar la justicia por vuestra mano. Tomás se adelantó. ¿Y dónde estabais vosotros cuando se llevaban a los niños? ¿Dónde cuando mataron a Rafael Ortega Morales? Vaciló. Sabía que no tenía autoridad moral, pero aún intentó imponerse. El juez de Valladolid ha pedido contención. No quiere linchamientos ni rebeliones rurales. Ernesto se levantó con calma. Aquí no hay linchamientos, solo padres y abuelos y vecinos que no van a permitir que esta tierra se pudra más. Morales tragó saliva. Luego bajó la mirada. Tenéis 72 horas. Después intervendrán de verdad. Y se marchó. Esa noche fue distinta. La iglesia permaneció encendida, no para rezar, sino para acoger. Las familias que habían perdido hijos, algunos aún no aparecían, se reunieron allí. Se compartieron historias, sospechas, cartas sin respuesta, dibujos, objetos encontrados en el monte. Las pruebas comenzaban a formar una red, y cada hilo apuntaba al cortijo de los sauces, y a alguien más. Don Blanco no actúa solo, dijo Rosario. Tiene gente en Valladolid, en el registro civil, en el hospicio. El silencio que siguió fue demoledor. Entonces dijo el maestro Julián, con la voz quebrada: «No estamos luchando solo contra un hombre. Estamos luchando contra un sistema». «Pues que tiemble ese sistema», contestó Ernesto. «Porque ya hemos despertado». Mientras tanto, Julián abrió los ojos en la cama de Antonia. Lo primero que vio fue el techo de madera oscura. Lo segundo, el rostro de su hermano Tomás sentado a su lado con un vaso de agua. «¿Estamos vivos?», bromeó Julián apenas audible. «Tú por los pelos», respondió Tomás. «Pero los niños están bien. El pueblo también. ¿Y Luz?». El silencio de Tomás fue respuesta suficiente. Julián asintió conteniendo una lágrima. «¿Y ahora qué? ¿Ahora vamos a por los que faltan?». Julián cerró los ojos un segundo. «Entonces aún no he terminado». «No. Pero esta vez no vas solo». Afuera, bajo la luna creciente, las voces se oían por todo el valle. Voces de mujeres, de ancianos, de hijos. El eco del valor comenzaba a crecer. Y en algún lugar del fondo del alma de ese pueblo cansado, se estaba gestando la esperanza. La mañana amaneció con un viento áspero que recorría las callejuelas de San Esteban, como si intentara arrastrar el polvo de los silencios acumulados durante décadas. En la Plaza Mayor los vecinos empezaban a reunirse sin que nadie lo pidiera. No había tambores ni banderas, solo miradas firmes y manos dispuestas. Julián, aún con la pierna vendada, se presentó en la plaza apoyado en un bastón que le prestó Antonia. Llevaba el rostro demacrado, pero la mirada encendida. «¿Estás loco?», le dijo Tomás al verle. «Necesitas reposo».
No hay tiempo para reposar cuando los que mandan solo duermen tranquilos y nosotros callamos, respondió Julián, clavando su bastón en el suelo empedrado. A su alrededor, los murmullos se apagaron. El maestro Juliá había recopilado una decena de testimonios de los niños, todos coincidentes. En una cosa había alguien del ayuntamiento que firmaba papeles, que ponía sellos, que autorizaba traslados. Una figura que nadie nombraba por miedo o porque quizás no sabían su nombre. Rosario, la madre de uno de los niños, fue quien soltó la pieza que faltaba el secretario municipal. Ramiro Sanz. Siempre fue el hombre de los papeles. Nunca decía mucho, pero siempre estaba en cada firma, cada expediente. Ernesto asintió sombrío, y también fue él quien registró como fallecidos a varios niños, que luego reaparecieron. Aquel descubrimiento cayó como un jarro de agua helada. Entonces el alcalde también lo sabía, dijo alguien entre la multitud. O prefirió no saberlo, matizó Rosario amarga. Que viene a ser lo mismo. El pueblo hervía. Esa misma tarde, Ernesto Julián Tomás y un pequeño grupo de vecinos se dirigieron al ayuntamiento. No lo hicieron armados, pero llevaban consigo algo más poderoso: la verdad escrita en cada testimonio, en cada dibujo tembloroso, en cada nombre tachado por la burocracia de los culpables. Ramiro Sanz los recibió en su despacho. Intentó sonreír, pero su cara temblaba como papel mojado. ¿Qué es esta intromisión? Esto es ilegal, inadmisible. Lo inadmisible, interrumpió Julián, es que haya niños enterrados en expedientes falsos y vivos en establos ocultos. Ramiro palideció. Yo solo hacía mi trabajo. Yo no sabía qué ocurría con los menores. No mienta, Ramiro. Saltó Rosario apareciendo detrás del grupo. Mi hijo tenía fecha de muerte firmada por usted, y ayer durmió en mi cama. Ramiro trató de escabullirse, pero Ernesto le bloqueó la puerta. O hablas ahora, o mañana tendrás a toda la prensa en tu jardín. Fue entonces cuando ocurrió. El hombre rompió en llanto. No de remordimiento, sino de miedo. Ellos me amenazaron, don Blanco, y gente de fuera, de Valladolid. Me decían que si no firmaba lo pagarían mis hijas. El silencio fue espeso. Esa noche el pueblo se dividió en 3 fuegos. Uno, el de los que querían ir directamente al cortijo de los sauces y quemarlo. Venganza. Otro, el de quienes exigían hacer las cosas bien, con denuncias, abogados, prensa. Justicia. Y el tercero, más silencioso, el de quienes aún tenían miedo. Costumbre. Julián lo vio todo desde el pórtico de la iglesia. A su lado Tomás encendía una pipa. ¿Y tú qué harías si fuera hace 20 años? Ya estaría en camino con un bidón de gasolina. Pero ahora sé que lo que arde sin prueba se apaga con olvido. Julián asintió. La herida aún le dolía, pero algo dentro de él había empezado a sanar el saber que ya no estaba solo. A la mañana siguiente una periodista llegó desde Salamanca. Se llamaba Celia Domenech. Joven, pelo rizado, gafas gruesas y una forma de mirar que incomodaba a los poderosos. Es cierto que han encontrado niños retenidos en un cortijo y falsos certificados de defunción. Ernesto le entregó una carpeta gruesa con copias, testimonios, fotos. No solo es cierto, es que llevamos años viviendo con fantasmas porque alguien decidió que nuestros muertos valían más desaparecidos. Celia se quedó muda y luego empezó a escribir. El reportaje salió publicado en El Norte de Castilla 2 días después. La portada, El pueblo que despertó. La foto, Julián de espaldas rodeado de niños. El artículo no solo narraba los hechos, sino que destapaba una red de tráfico de menores, corrupción municipal y silencios institucionales. Y entonces ocurrió algo inesperado. Otros pueblos empezaron a hablar. Desde León, desde Zamora, desde Ávila. Mi hermana también desapareció, decía una mujer por teléfono. A mi primo le dijeron que su hija murió al nacer, pero nunca vio el cuerpo. El teléfono de la casa de Antonia no dejó de sonar durante horas. Mientras tanto, don Blanco no había sido visto desde la noche del rescate. El cortijo vacío, sus hombres huidos, pero el miedo, ese seguía latiendo.
El juez de Valladolid, presionado por los medios, se vio obligado a actuar. Ordenó una investigación formal y citó a declarar a todos los implicados, incluido el propio alcalde Aguirre, que entregó su cargo temporalmente y pidió perdón públicamente. No ver fue mi pecado. No hablar mi cobardía. En una pequeña reunión en la escuela del pueblo, Julián tomó la palabra ante los vecinos. No hemos ganado nada aún. Solo hemos abierto la grieta en la piedra. Ahora hay que ensancharla con cada verdad que salga, con cada niño que regrese, con cada familia que se atrevan a hablar. Rosario levantó la mano. ¿Y si hay represalias? Entonces esta vez las compartiremos todos, respondió Tomás. Ya no nos van a dividir con miedo. Y por primera vez alguien aplaudió. Primero una persona, luego otra, luego todo el pueblo. El eco no fue de euforia, sino de algo más profundo: determinación. Esa noche Julián regresó a su casa con la pierna dolorida, pero el alma más ligera. En su establo vacío sin luz, colocó una placa de madera tallada con sus manos. Aquí descansa quien vio antes que nosotros, quien protegió sin pedir nada, quien nos recordó cómo mirar de nuevo. Suspiró. Y cuando salió al porche, el viento traía un sonido nuevo desde la plaza. Los niños cantaban. Y por primera vez en muchos años, Julián sonrió sin tristeza. El periódico de Salamanca publicó una segunda entrega. Esta vez el titular era más directo: El imperio silencioso de Don Blanco, tierras niños, y silencio comprado. En la fotografía en blanco y negro aparecía un joven Don Blanco de los años 80, con traje de lino copa en mano, y sonrisa torcida junto a un alto cargo de la Junta de Castilla y León de entonces. El pueblo de San Esteban despertó con el periódico en cada bar, en cada mostrador del estanco, en cada cocina. El pasado había dejado de ser una sombra para convertirse en una prueba. Julián se encontraba en la casa de Rosario. Ella hervía manzanilla para su hijo, que aún se sobresaltaba por las noches. ¿Cómo es posible que nadie lo supiera?, preguntó Rosario con rabia callada. Julián negó despacio con la cabeza. Lo sabían. Lo sabíamos. Pero teníamos miedo de lo que perderíamos si hablábamos. Ahora nos damos cuenta de que ya lo habíamos perdido todo en silencio. La investigación oficial avanzaba con lentitud burocrática. Pero desde los márgenes las cosas se aceleraban. Una mujer mayor, doña Matilde, apareció en la plaza una tarde con una carpeta de papeles antiguos. Mi marido trabajó en Hacienda. Guardaba copias de todo por si algún día pasaba algo. Yo no entendía entonces, pero ahora sí. Dentro de la carpeta había contratos de compraventa de tierras, transferencias bancarias y, lo más importante, actas falsas de adopción selladas por notarías fantasmas. Esto ya no es solo un crimen, dijo Tomás revisando los documentos. Es una red. Y lleva activa décadas. El periodista de RTVE, que cubría los casos desde Valladolid, se desplazó hasta San Esteban. Llegó con una unidad móvil y una cámara pidiendo grabar testimonios. ¿Creen que esto podría llegar al Congreso?, preguntó al grupo reunido en el local de la Asociación de Vecinos. Julián respondió sin dudar: si no llega, lo llevaremos nosotros. No tenemos miedo a caminar más. Celia Domenech, la periodista joven del norte de Castilla, publicó un hilo viral en redes sociales mostrando los rostros de los niños desaparecidos con una frase sencilla: ninguno desapareció. Solo nos hicieron mirar hacia otro lado. El efecto fue inmediato. Personas desde otros rincones de España comenzaron a reconocer a niños que habían sido adoptados ilegalmente o trasladados sin rastro legal. Una mujer desde Galicia escribió: mi hija llegó con un nombre cambiado. Adoptada en los años 90, pero tiene una cicatriz que coincide con la de una niña de Zamora desaparecida en 1993. ¿A quién acudo? Mientras tanto, Don Blanco seguía en paradero desconocido, pero un hombre lo reconoció. Está en Portugal, dijo el camionero del bar de la gasolinera. Le llevé hace unos días en dirección a Braganza, disfrazado, con barba falsa, pero le vi los ojos. La Interpol fue notificada, pero la respuesta fue ambigua.
No hay orden internacional de búsqueda aún. El pueblo ardió. Ernesto convocó una reunión en la antigua iglesia ya sin uso religioso, pero aún llena de dignidad. «Sabéis que me da más rabia», dijo con voz grave, «que hay políticos que ya están intentando usar esto como bandera, como si hubieran hecho algo, como si no fueran parte del silencio». Todos asintieron. «No necesitamos salvadores. Necesitamos memoria», dijo Rosario sentada con su hijo dormido en brazos. Fue entonces cuando María Pilar, una mujer de unos 50 años, profesora jubilada, habló por primera vez desde que todo comenzó. Yo estuve dentro. Trabajé en un centro de menores en Salamanca. Vi cómo llegaban niños sin historia, sin familia, sin pasado. Yo misma firmé informes falsos. El silencio se volvió denso. Lo hice por miedo, por obediencia. Pero no puedo callar más. Y de su bolso sacó una libreta con fechas, nombres, detalles, rutas. Era un mapa del horror. Hay casas aún activas, cortijos, escuelas especiales. Todo está conectado. Celia publicó todo con su permiso. RTVE grabó un documental express. El país ya no podía mirar hacia otro lado. Y en San Esteban empezaron a llegar coches de otras ciudades. No con policías ni jueces, con madres. Madres que buscaban respuestas. Madres que traían retratos. Madres que abrazaban a niños con el presentimiento de haberlos visto antes. Una de ellas, Teresa, llegó desde Sevilla. Llevaba 30 años buscando a su hija. Cuando entró en la plaza, un niño pequeño se le acercó. «¿Está usted triste?», le preguntó. Ella asintió sin palabras. Y entonces, como si el alma reconociera lo que la mente no podía procesar, otro niño del pueblo, uno de los rescatados del cortijo, corrió hacia ella y la abrazó. «Hueles igual». Teresa cayó de rodillas temblando. No era su hijo, pero era el hijo de alguien. Y ese gesto encendió algo en todos los presentes. La urgencia de recuperar no solo a los desaparecidos, sino también la humanidad que les fue negada. El juez anunció una comisión especial para revisar todos los casos de niños desaparecidos entre 1985 y 2005 en Castilla y León. El gobierno regional pidió disculpas públicas, pero en San Esteban nadie aplaudió, porque sabían que la lucha no era por disculpas, era por justicia. Esa noche Julián escribió una frase en la pizarra de su escuela con tiza blanca y trazo firme. «Los que sembraron silencio, hoy recogen verdad». Y esta vez no hay regreso posible. La puerta del aula permaneció abierta hasta el amanecer. Las campanas de San Esteban no sonaban desde el entierro del último párroco. Esa mañana, sin que nadie las tocara, un golpe de viento empujó las hojas del campanario y algo metálico vibró. No fue un tañido perfecto, pero bastó para que el pueblo alzara la vista. «Hoy es el día», dijo Rosario. «¿Hoy volvemos a empezar?», añadió Julián. A las 9:37 de la mañana, la Guardia Civil confirmó oficialmente. Don Blanco había sido detenido en la frontera con Portugal, intentando cruzar con documentación falsa y más de 30.000 euros en efectivo escondidos en latas de café. «Iba disfrazado de peregrino del Camino de Santiago», dijo uno de los agentes, pero ni con barba y sotana pudo esconder esa mirada de serpiente. La noticia se propagó como pólvora. El país entero ya conocía su nombre, pero San Esteban conocía su sombra. El juicio se programó para celebrarse en Salamanca, pero los testimonios se recogerían en el propio pueblo. No era un gesto simbólico, era una devolución de dignidad. Por primera vez los niños ya adolescentes podían hablar sin miedo, y los ancianos que durante décadas callaron, alzaban la voz sin temblar. «Yo le vi entrar en el cortijo más de una vez», dijo don Mateo, el carpintero del pueblo. Traía cajas. No sé qué llevaban, pero salía más ligero y más rico. Mi hermana desapareció en el 94. Nunca la buscaron. Dijeron que se había ido con un novio. Tenía 11 años, añadió María Pilar, ya sin lágrimas, solo fuego en los ojos. Julián se convirtió sin quererlo en una figura central. Acompañaba a los niños en las declaraciones,
Traducía gestos en palabras, devolvía calma con solo estar cerca. Una periodista le preguntó si pensaba presentarse a alcalde. No quiero poder, respondió. Quiero que nadie vuelva a tener el poder de hacer daño sin consecuencias. Don Blanco Esposado fue trasladado a San Esteban en furgón policial. Su llegada fue silenciosa. No hubo gritos, ni piedras, solo miradas, miradas que ya no le temían. Lo bajaron del vehículo con chaleco antibalas. Pero ningún vecino hizo ademán de atacarle, porque el pueblo ya no quería venganza, quería justicia. Durante la audiencia, uno de los jueces natural de León preguntó al acusado si deseaba declarar. Don Blanco levantó la cabeza con un aire casi altivo. Todo lo hice por el progreso. Nadie entendía lo que necesitaba este país. Yo sí. Y lo hice sin pedir permiso. Julián se inclinó hacia uno de los adolescentes rescatados. Escucha bien, hijo. Eso no es arrepentimiento. Es arrogancia. El joven asintió, y por primera vez no se sintió pequeño. El juicio duró semanas. Se sumaron más casos, más nombres, más pueblos. Una red de más de 20 años cayó como una torre de naipes. Cuando dictaron sentencia 76 años de prisión sin posibilidad de reducción, el abogado defensor ni siquiera protestó. Y sin embargo, el aire en San Esteban no se llenó de aplausos, sino de respiro contenido. Esa noche el pueblo organizó una vigilia, no para celebrar, sino para recordar. Encendieron velas por cada nombre que no pudo volver, por cada niño cuya infancia fue robada, por cada mujer que fue silenciada, por cada silencio que costó una vida. Rosario tomó la palabra en la plaza con voz serena. No somos héroes, somos supervivientes, pero ahora además somos comunidad. El día siguiente, el ayuntamiento aprobó por unanimidad un nuevo reglamento. Se creaba un archivo público de memoria viva donde cualquier ciudadano podría aportar documentos, fotografías, testimonios. Los niños serían escuchados. Siempre. Y nadie jamás volvería a desaparecer sin que el pueblo entero preguntara por él. Un artista local pintó un mural en el muro del colegio. Una niña de espaldas con un lazo blanco en el pelo extendía la mano hacia un caballo herido que, en lugar de huir, entraba en el establo buscando refugio. Era un eco de lo que lo inició todo. La verdad entra cuando se le deja la puerta abierta, decía la inscripción. Al terminar el curso escolar, Julián escribió una última frase en la pizarra antes del verano. Aquí no enseñamos asignaturas, aquí enseñamos a no callarse. Y al salir, vio a los niños jugando en la plaza, libres, riendo. Ernesto desde su silla de ruedas le sonrió. ¿Te das cuenta de que algo ha cambiado? Sí, respondió Julián. Esta vez nadie tiene que hacerlo solo. El bar del pueblo reabrió con un cartel nuevo. Aquí se escucha antes de servir. Y en el centro del pueblo se colocó una escultura sencilla, una campana rota, pero no muda. Porque en San Esteban desde entonces la verdad no vuelve a esconderse. Y si alguien pregunta por qué lucharon los niños del pueblo, ya tienen una respuesta. Porque nosotros sí miramos. ¿Y tú, si hubieras nacido en San Esteban, te habrías atrevido a mirar también? ¿O habrías callado como tantos